Nosotros reducimos la obra de Cristo a la idea de los beneficios. Nosotros hemos visto a Dios como el genio de la lámpara de Aladino, o como nuestra teología se basa hoy en día en un deísmo terapéutico. Es decir, Dios es aquello que me da la terapia que yo necesito para vivir la vida que yo quiero vivir. En otras palabras, es la droga que yo necesito para esta vida tan convulsa y afanada. Nada, vamos a iniciar esto presentando a nuestro invitado, porque muchos, la mayoría no lo conoce. El pastor Víctor Medina tiene 19 años en el ministerio. Es el pastor titular de la iglesia Comunidad Bíblica de Fe, que está ubicada acá en República Dominicana. Y también es el líder del movimiento A la Luz de su Palabra, que es una conferencia panel que se está realizando en las 32 provincias de acá, de República Dominicana, donde se abordan 3 temas puntuales: revolución sexual, ideología de género y predicación expositiva. El pastor tiene una licenciatura en administración de empresas y maestrías en teología de la Universidad de Indiana, la Wesleyana de Indiana, eh, una maestría en neuromarketing del INESEM, que es el Instituto Europeo de Estudios Empresariales, también en comunicación y dirección de marketing de allá de INESEM también, y escribió el libro del cual tenemos el tema el día de hoy, que es ¿Quién secuestró el Evangelio? Posee especializaciones en Design Thinking de la Universidad de Antonio de Nebrija, y también en Historia de la Iglesia, también cursos en Egiptología y Mitología Grecorromana. Así que la persona que tenemos el día de hoy viene con una preparación vasta y será de mucha bendición lo que va a compartir con nosotros. Así que, Pris, Chava, le paso. Hola, muchas gracias, Jerome. Hola a todos. Pastor Víctor, estamos súper contentos de tenerte con nosotros y bueno, estamos ahorita, Chava y yo, te vamos a hacer unas preguntas bastante serias. Un poco de lo que Jerome acaba de decir de todos los estudios. Hicimos algunas preguntas random, así que por favor... Pero hay que contestarlas rápido. ¿Ok? Pastor, ¿está listo? Sí, claro. Sí, perfecto. Bueno, vamos a hacer una pregunta de prueba para ver si quedó esto claro. ¿Dulce o salado? Dulce. Perfecto, bueno, creo que la prueba quedó excelente. Vamos a irnos a 100 kilómetros por hora, así que venga, ¿listo? ¿Clima frío o caliente? Caliente. ¿Samaná o Jarabacoa? Samaná. ¿Amanecer o atardecer? Amanecer. ¿Gato o perro? Perro. ¿Café o té? Café. ¿Facebook o Instagram? Instagram. ¿Viajar en avión o road trip? En avión. ¿Picapollo o chimi? Picapollo. Picapollo es un pollo frito y el chimi es un tipo de hamburguesa que tienen por allá. ¿Cocinas o pides delivery? Delivery. ¿Ejercicio o dieta? Ambas. Ejercicio. ¿Verdad? Sí. Mezcla Fit. buena. Fit. ¿Jugar tenis o montar a caballo? Difícil esa, porque las dos me gusta mucho. ¿Superpoder que quisieras tener? No quiero ninguno. Ninguno. Bueno, perfecto. ¿Viajarías al pasado o al futuro? Al pasado. ¿Película favorita? Constantino. Buena. ¿Trabajar en radio o en televisión? Televisión. Si no fueras pastor, ¿qué otra cosa te hubiera gustado ser? Mercadólogo, pero soy también mercadólogo, entonces yo creo que se cumple. Muy bien, muy bien. ¿Versículo favorito? Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios.
Buenísimo. Versiones, ¿Reina Valera o NBI? NBI. ¿Pentecostal o bautista? No denominacional. Buenísima. O sea, ahí, ¿Calvino o Arminio? Arminio. Aunque mi teología es más calvinista, me cae mejor Arminio que Calvino. Muy bien. ¿Casado o soltero? Soltero todavía. ¿Como hijo fuiste obediente o rebelde? Una mezcla. Una mezcla. 50-50 o no? No tan 50-50. 70-30. Rebeldía. 30. Buenísimo, buenísimo, pastor. Está muy personal, ¿eh? ¿Ordenado o desordenado? Ordenado. ¿Introvertido o extrovertido? Extrovertido. Por último, ¿Fausto Liriano o Moisés Gómez? Los dos son mis amigos entrañables. Tiene que elegir uno. Fausto. Se está grabando, entonces no. Mándaselo. No se quiere comprometer. Mándaselo. Pastor, muchísimas gracias. Gracias por responder estas preguntas, Vala, con tanta sabiduría. Bueno, solamente es para poderte conocer un poco más. Nos sentimos muy privilegiados de tenerte en esta tarde, mañana, noche, dependiendo de donde nos estén escuchando y viendo. Y bueno, que queremos, amigos, todos, que podamos preparar nuestro corazón, preparar nuestra mente, preparar, bueno, nuestra vida completa, porque bueno, hay un tema muy importante que el día de hoy el pastor Víctor Medina viene a compartirnos, así que adelante, pastor, el tiempo es tuyo, cámaras y luces van para usted. Bueno, primero que todo, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de permitirme estar hoy en este espacio que me identifico mucho con él por el eclecticismo que tiene, la diversidad de países. De hecho, estuve en México hace 2 días, estuve por allá en su país y la verdad es que es muy interesante, muy bonito, muy diverso también y muy grande. Así que qué bueno seguir viendo mexicanos. Pero en este caso puntual también saludar a Jerón, a un joven que es una gran persona, un gran creyente, un hombre de Dios aquí en República Dominicana. Y gracias a él por facilitarme y permitirme estar en este espacio con ustedes. Y hoy nos toca hablar un poco acerca del tema de quién secuestró el Evangelio. Yo quiero contarles un poco de dónde nace este libro que yo escribí y luego entonces el segundo libro que ya estoy escribiendo que sale en el último trimestre de este año, que se llama No es culpa del diablo, es justamente por un poco de... yo no quiero llamar confusión, pero sí más bien esta vorágine de teologías y me gustó mucho la pregunta de ¿a dónde te gustaría viajar? Yo prefiero conocer la historia, de hecho mis especialidades van mucho por ahí, lo que ha pasado, y dijo un historiador muy reconocido de la iglesia todavía vivo en este tiempo, cito a Justo González, ¿verdad? Él dijo, la trayectoria de las cosas que han pasado son las que nos garantizan las cosas que van a pasar, termino la cita. Haciendo referencia a que toda persona que se acerca a un texto bíblico de una manera u otra está conectado históricamente con el mismo. De hecho, todos ustedes estoy seguro que saben que siempre que abordamos un texto, pues debemos despejar un poco la variable histórico-gramática para entender algunas cosas de base. Habiendo dicho eso, una de las cosas que brotaba, y si leen la reseña que está en Amazon o en mi página web sobre el tema de quién secuestró el Evangelio, es la facilidad y la fragilidad al mismo tiempo que tenemos nosotros de usar la palabra Evangelio sin entender un poco el contexto. De hecho, permítanme explicarles o corroborarles quizás, porque estoy casi seguro que conocen bien toda esta trayectoria o esta introducción, pero cuando nosotros hablamos de la palabra evangelio es una palabra que la acuña el cristianismo, es decir, no es una palabra autóctona del cristianismo ni como cristianos, o sea, que es una palabra endémica
La palabra evangelio era una palabra existente en la lengua griega y son los cristianos que la acuñan porque hacía sentido hacia una gran noticia, ¿verdad? Evangelio, evangelión, noticia, perfecto. La pregunta del millón de dólares es, bueno, ¿cuál era esa noticia? Y cuando usamos un poquito de contextualización sobre el término, era un término que se utilizaba, voy a poner un caso muy común, el caso de Filipides, que fue justamente la persona que corrió aquellos 42 kilómetros para anunciar la victoria de Grecia sobre Persia y cayó muerto, de hecho, en la batalla de Maratón. De hecho, por eso los 42 kilómetros que se corren en un maratón hacen referencia a la carrera que corrió Filipides, dando una buena noticia. Y la buena noticia era vencimos. Y él dio su vida y murió literalmente para dar esa buena nueva. Pues cuando hablamos de evangelio hoy en día, entonces debemos entender si nos referimos a un evangelio calvinista o arminianista, a un evangelio metodista o un evangelio anglicano, un evangelio luterano, un evangelio neopentecostal, pentecostal, a un evangelio, ¿de qué tipo de evangelio nos estamos refiriendo? Y ahí es que yo creo que nace la inquietud que yo tenía de compartir este libro. Y creo, basándome en el texto que les dije, que es uno de mis versos preferidos, Romanos 1:16, cuando Pablo dice, fíjense, si hacemos un poquito de navegación en el texto bíblico, Romanos 1 nos va guiando sobre palabras muy contundentes. Pablo se denomina esclavo, o sea, yo, Pablo Doulos, siervo de Cristo, esclavo de Jesucristo. El verso 15 dice, yo pronto estoy, que es el verso central probablemente de toda la carta de Romanos, Romanos 1:15, cuando dice, yo pronto estoy para ir a Roma, presto a ir a Roma para anunciarles a ustedes el evangelio. O sea, Pablo utiliza y acuña la palabra claramente, yo quiero ir a anunciarles a ustedes el evangelio. Viene el verso 16 donde Pablo dice, mira, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y claramente ahí comienza a utilizarse contundentemente el elemento de evangelio, salvación, poder. Entonces, pensemos un poco cómo se ha utilizado ese verso en los años. Mucha gente habla de yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder. De hecho, yo he oído a una cantidad enorme de predicadores utilizar la palabra dunamis, poder, la dinamita, que es como dinamita. Bueno, la dinamita en el tiempo en el que Pablo escribe no se había inventado. O sea, no hace referencia al dínamos que conocemos como una explosión, no, más bien hace referencia a una energía diferente capaz de producir cosas totalmente sobrenaturales y en este caso a la salvación que él se va a referir, pero utiliza la palabra no me avergüenzo del evangelio porque es poder. ¿Por qué podía Pablo avergonzarse? Bueno, usemos un poquito de intratextualidad. Cuando vemos ahí Filipenses, Pablo preso en una cárcel probablemente en Cesarea de Filipos o en Éfeso estaba preso, o como algunos otros han dicho, para mí es un poco improbable, pero en Roma. Pablo preso y dice, tranquilo, no sé, capítulo 1 de Filipenses, no se desmotiven, ¿verdad? Estoy usando equivalencia funcional aquí. No se desmotiven porque las cosas que me han pasado han redundado más bien para que otros conozcan. O sea, el evangelio no era popular. Y de ahí sale el tema de no me avergüenzo del evangelio porque es poder. No el típico poder que esperaba el griego, sino vayan a Hechos 17 cuando Pablo visita Atenas, que cuando Pablo va a la plaza, a la agora, a debatir con los maestros, con los sofistas griegos, con los epicúreos, con los estoicos, ahí Pablo debatiendo con ellos, cuando Pablo toca el tema de la resurrección en Hechos 17, después de haber dado un discurso, magistral, o sea, Pablo da un discurso citando los poetas de ellos, citando a Epiménides y Arato de Soles, cuando Pablo decía, en él somos, nos movemos, existimos. Eso literalmente era la frase una frase de Epiménides. Y cuando llega al punto de la resurrección, entonces la gente dejó de creerle. Por eso es que en el capítulo 15 de la carta a los Corintios, Pablo, de la primera carta a los Corintios, Pablo es contundente sobre el eje vertebral o el nervio central del evangelio, que es la resurrección. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe.
Entonces viene el versículo 17 porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y ya sabemos, ¿verdad? Aquella epifanía que tuvo Lutero con ese pasaje y todo lo demás para entender el concepto de justicia de Dios. Lutero mismo decía, yo odio a Dios porque ¿quién puede complacer la justicia de un Dios tan severo? Es imposible. Y básicamente la aplicación hermenéutica que Lutero utiliza ahí fue más bien paulina sobre la idea de justificados pues por la fe, capítulo 5, verso 1 de Romanos, tenemos paz para con Dios. O sea, es esa justicia que nos fue imputada por Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, cuando vemos el tema práctico, la pregunta que yo voy haciendo o el decurso que voy llevando en el libro es, primero vamos a definir qué es el Evangelio. Y es justamente lo que tú le preguntas a una cantidad de personas que se denominan evangélicos, y esto no tiene absolutamente nada que ver con el ala católico protestante. A nosotros nos llaman protestantes por la dieta de Spira, ¿verdad? Donde vino la protesta en relación a lo que se estaba colocando ahí. Eso fue, si mal no recuerdo, estamos hablando 1526 y 1529, pero es en ese contexto donde, bueno, se comienza a conocer el tema de los que protestaron en la dieta. Pero fuera de la fecha o de la exactitud, que ahora mismo no quisiera pecar de decir que fue exactamente ahí porque no la recuerdo, sí sé que fue en esa franja, claro está. Es importante destacar el tema de que la definición de evangelio, o sea, evangelio, ¿qué es el evangelio? Es algo que le atañe a toda persona que ha depositado su fe en un texto como la Biblia y que va a una iglesia cristiana y que se exime de hacer cosas porque entiende que éstas afectan su relación con el Dios de las Escrituras. Entonces, la idea es ir planteando, lo primero es qué es el Evangelio, y es esa buena noticia tan básica. Fíjense como el versículo 18 de Romanos 1 dice, porque en la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Pasamos de la vergüenza al verso 17 a la justicia de Dios y luego a la ira de Dios. Anselmo de Canterbury escribió un libro interesante que se llama ¿Por qué Dios se hizo hombre? Y es que el Evangelio, sin duda que contempla el amor de Dios, pero tiene que satisfacer y aplacar la ira de un Dios molesto desde el Génesis e incapaz de ser satisfecho por las obras humanas. Por eso viene Cristo. Entonces, pensando en la popularidad que nosotros queremos promover en el Evangelio, en el día de hoy, la pregunta del $1.000.000 es ¿por qué la gente que va a una iglesia no sabe explicar qué es el Evangelio? Y es ahí donde yo me detengo y digo, bueno, hay un fallo serio de la comunicación. O es que los predicadores estamos ectópicos en el mensaje, y definitivamente es algo de lo que yo taladro, y recuerdo a R.C. Sproul que decía, si tú distorsionas una parte del Evangelio, lo distorsionas completo. O sea, una pequeña distorsión se constituye, se vuelve una gran distorsión. Porque comenzamos a predicar, como dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9, comenzamos a predicar otro evangelio. Entonces, cuando podemos definir que el evangelio es la buena nueva de que Cristo muere en la cruz del Calvario, sustituyéndome a mí, cargando mis culpas y pecados, aplacando la ira de un Dios que estaba implacable y colocándome a mí en un camino de amistad con ese Dios, entonces el evangelio tiene sentido. ¿Qué no es el evangelio? Eso es otra de los capítulos del libro donde nosotros vamos. ¿Qué no es el evangelio? Bueno, hoy en día yo recuerdo un amigo que hace unos años estábamos en diferentes actividades y nos tocó coincidir en un congreso. Yo me tocó una parte, él le tocaba otra parte. Y yo estaba escuchando la parte de él y recuerdo que él le preguntaba a la gente, ¿quiénes quieren dinero? Todo el mundo levantaba la mano. ¿Quiénes quieren salud? Todo el mundo levantaba la mano. ¿Quiénes quieren prosperidad familiar? Todo el mundo levantaba la mano. ¿Quiénes quieren
bienestar, todo el mundo levantaba la mano. ¿Quiénes quieren una pareja, un cónyuge? Todo el mundo levantaba la mano. Y él decía, yo conozco una persona que puede darle todo eso a usted. Y esa persona se llama Jesús. ¿Cuántos quisieran a Jesús? Todo el mundo levantaba la mano. La pregunta que yo le hago a ese tipo de mensajes, si se lo dije a él después, es exactamente a qué se convirtió la gente. Y eso se llama conversionismo en teología en este tiempo. O sea, la idea de la época de George Whitefield, de este movimiento, sobre todo la época el siglo XVIII, XIX, una época donde el movimiento metodista gana un auge enorme y comienzan a hacer énfasis en elementos como que la única razón por la que se predicaba los domingos era para alcanzar al amigo. O sea, que el mensaje dominical solo tenía como función primaria alcanzar a la gente. Y de ahí vienen los llamados, el famoso banco del pecador y demás. Pero a dónde me dirijo es a qué se convertía la gente. O sea, esa ola conversionista donde nosotros le imputamos a la conversión una vara mágica de que una gente hizo una oración. Y eso es bueno revisarlo y reflexionarlo, si ese es el momento exacto donde se da la conversión, porque la conversión de Lidia, la vendedora de púrpura, no fue así, sino que Dios mismo abrió su corazón, dice Hechos 16, para que ella estuviera atenta a las palabras de Pablo. La conversión del ladrón en la cruz, ahora que viene del ladrón bueno, como diría la tradición de Dimas y Gestas, ¿verdad? El ladrón bueno malo. La conversión del ladrón, Jesús no lo puso a hacer una oración de salvación o la oración del pecador que se popularizó mucho en el siglo XX con las cruzadas y las campañas. Y nosotros reducimos la obra de Cristo a la idea de los beneficios. En el libro yo utilizo una frase de que nosotros hemos visto a Dios como el genio de la lámpara de Aladino o como nuestra teología se basa hoy en día en un deísmo terapéutico. Es decir, Dios es aquello que me da la terapia que yo necesito para vivir la vida que yo quiero vivir. En otras palabras, es la cocaína o la droga que yo necesito para esta vida tan convulsa y afanada. Y hay mucha gente a la que le funciona eso. Lo único que yo le digo es que eso no es el evangelio. Eso podrá ser una cosmovisión respetada, podrá ser una forma de vida que hay que respetarla. Lo que yo no creo es que bíblicamente eso sea el evangelio. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con denominacionalismo. Tiene que ver con la columna vertebral del texto que nosotros creemos. O sea, más allá de si usted bautiza niños o no, más allá de si usas un mantel para entrar a la iglesia o no, más allá de si las mujeres predican o no, o sea, fuera de todos esos elementos edulcorantes, lo que nos lleva a la reflexión primaria es si estamos nosotros siendo expuestos al evangelio y si nosotros como expositores del evangelio estamos siendo fieles al texto. Y ahí cobra muchísimo sentido cuando Pablo dice, mira, yo no me avergüenzo del evangelio. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. O sea, yo no tengo que popularizar lo que digo para que la gente venga. Es que el que es de salvación ha de responder al llamado. Yo debo predicar el evangelio. Ahora, yo no debo estarle diciendo a la gente, te vas a montar en un jet porque conozcas a Jesús. Vas a ser millonario porque conozcas a Jesús. Esa es una distorsión del evangelio. Hay una película, una serie de películas que tiene dos partes, se llama The American Gospel. Yo creo que es interesante que la veamos porque nos conecta un poco con la cultura y lo que se ha exportado de América Latina. Si vemos los centros de gravedad del cristianismo en la historia se han ido moviendo. Inició en África del Norte, ¿verdad? Inicia ya el cristianismo de forma contundente. Luego ese centro de gravedad, ya con la llegada de los peregrinos, toda esa obra evangelizadora, todo el tema del movimiento metodista también, y viene y se mueve a Norteamérica y a lo que conocemos como Centro y Suramérica también en el siglo XX, y se ha movido ahora de nuevo. El centro de gravedad está, bueno, antes era el norte, ahora está más hacia los países latinos nuevamente y a los países asiáticos. Hay un avivamiento en cuanto a misionología. La pregunta del $1.000.000 es ¿qué estamos exportando?
¿qué estamos exportando? Y ellos en esa película hacen una buena referencia, porque cae en un tiempo donde todo era mega. O sea, si usted no tiene una mega iglesia, no es una iglesia exitosa. Si tú no tienes una mega visión o una visión de evangelismo explosivo, y todas esas cosas van condicionando y deformando la razón primaria o primigenia por la cual nosotros estamos en el texto. Y yo quiero cerrar, porque sé que no tengo todo el tiempo para ir argumentando, solo pensar un poco en lo que fue el trasiego histórico de la época de una iglesia que era perseguida y terminó siendo la que perseguía. Cuando nos paramos en el siglo segundo, sobre todo siglo tercero, y quizás la persecución más cruel fue en el siglo cuarto, a principios, con hombres como Diocleciano, persecuciones bastante, Decio también, persecuciones bastante severas, hasta que se firma el Tratado de Libertad Religiosa entre Constantino y Licinio, año 313-315. Cuando Constantino entra en la ecuación, y yo narro mucho el tema de lo que pasó en el Concilio de Nicea en el 325, que de repente todos estos obispos que habían sido víctimas de persecuciones, dicen historiadores, o sea, un hombre como Eusebio de Cesarea, quizás el primer historiador eclesiástico de renombre que fue contemporáneo de Constantino, y dice él mismo que fue hasta amigo. Bueno, hay que ver si es verdad, pero se reunió en varias ocasiones con él. El tema es que en el Concilio de Nicea, donde se reúnen a discutir sobre todo la diatriba arriana de si Cristo había venido, si Cristo era subordinado o no, dice Eusebio que todavía algunos de ellos tenían sus órganos quemados, o sea, ojos perdidos, orejas selladas con el hierro caliente, unos no tenían extremidades amputadas. Todo eso, un autor ha dicho que el olor a carne quemada estaba fresco todavía en ese concilio de Nicea. ¿Y qué los deslumbró a ellos? Cuando Constantino entra, imagínense ustedes, en esa época imperial, con todo el tipo de pompa. Y si ustedes se dan cuenta, la iglesia va a emular años después el mismo concepto constantiniano. ¿Quiénes eran los últimos que entraban hasta el otro día? ¿Quiénes son los últimos que entran en la iglesia católica a la misa? Entraba la curia romana de púrpura y de rojo, ellos, y toda la iglesia les esperaba. Pues eso mismo, así mismo entró Constantino, y eso fue lo que ellos vieron y los deslumbró. Constantino, con un híbrido extraño, místico, su madre, Helena, si mal no recuerdo, también muy mística, le concedió favores enormes a la iglesia. Temas de exenciones impositivas, cantidades de edificios. Uno que estuvo en el Concilio de Nicea, es un personaje muy conocido en la historia y celebrado, fue Nicolás de Bari. El personaje en el que se inspira Santa Claus estuvo en el Concilio de Nicea con la barba cortada como una afrenta producto de lo que fue fueron la última gran persecución y cruel persecución. Y la pregunta es, ¿qué los vislumbró? ¿Qué los deslumbró a ellos? Y yo me pregunto, ¿qué nos está deslumbrando a nosotros en este día? Reitero, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios. O sea, para salvación al que cree. No es para cambiarte, como he escuchado a muchos decir, Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Eso es una contradicción peligrosa sobre el mismo criterio del evangelio. Si Cristo lo que trabajó fue con los marginados, si el Pareto de Cristo fue 80% marginados, 20% salvados a través de un proceso tipo Mateo, tipo Zaqueo, publicanos, y el publicano era una persona repelida y repudiada tanto por los romanos como por los judíos. Para concluir, la pregunta reflexiva es, ¿qué los estaba deslumbrando a ellos?
¿qué era lo iridiscente? ¿Y qué es lo que es iridiscente en este tiempo para nosotros? Tener iglesias llenas de gente a la que les decimos que su vida va a cambiar y cuando las cosas no pasan, lo que le decimos es: te faltó fe. Esa es la forma irresponsable muchas veces que usamos cuando le prometemos algo a la gente y las cosas no pasan. Y yo les recomiendo como lectura complementaria la segunda carta de Pedro, la carta de Judas, cuando habla claramente de que le prometen, Pedro en la segunda carta, capítulo 2, le prometen libertad, pero ellos son esclavos de eso mismo. Y el bajadero que usamos para la gente es: te faltó fe. Te faltó fe. Y eso es porque estamos apostando a cosas que son vanas y pasajeras. ¿Puede Dios darnos en el Evangelio todos los bienes materiales de la tierra? Absolutamente. Él es el dueño de todo. Pero todo esto es pasajero, literalmente. Entonces es el Evangelio y su poderosa buena nueva que nos asegura en Cristo, no por nosotros, vida eterna y abundante. Y yo pienso que el Evangelio ha sido secuestrado por algunos grupos terroristas y nosotros tenemos la responsabilidad de no estar necesariamente en la corriente, sino ser fieles al mensaje. Y al final, si el éxito se mide por el tamaño, bueno, pues entonces, perfecto, pero el ministerio de Cristo no fue exitoso. Si esos fueran los parámetros de comparación, los parangones, el ministerio de Pablo tampoco fue exitoso. Pablo vivía de prisión en prisión, 2 prisiones, otros atestiguan cerca de 5 prisiones. Entonces no fueron exitosos. Los que nos precedieron, los portadores de la semilla primaria, no fueron exitosos de acuerdo a los parámetros del siglo XXI. Todos mueren martirizados, excepto Juan, hasta donde sepamos. Era un movimiento de conflictos y de personas que vivían en problemas. Les recomiendo un libro también que se llama El mártir de las catacumbas. Libro interesantísimo que narra la conversión de un soldado, de un centurión al evangelio y lo que le toca pasar después. Pero bueno, dejarles al final del día que nosotros estamos comprometidos con la predicación fiel del evangelio y el resultado le corresponde a Dios. No nos toca a nosotros medirnos por los parámetros que nos han impuesto las cadenas mercadológicas cristianas en este tiempo. Seamos fieles a su palabra y ella dará el fruto que debe dar. Así que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Pastor Víctor. Ahora tenemos algunas preguntas, queremos conocer un poco más del tema, queremos ahondar un poco más en el tema. Así que, aparte de su libro, ¿qué libros o qué bibliografía usted recomendaría para profundizar más el tema que toca en su libro? Cuando me hablas de bibliografía, yo creo que a bibliografías yo te referiría a Historia de las Doctrinas Cristianas. Justo González creo que aporta mucho en ese libro. Otro libro que él tiene que me parece interesante es el libro de No creáis a todo espíritu, justamente una apología sobre el respecto de lo que se va levantando y el denominacionalismo. Creo que los libros de D.A. Carson al respecto del Evangelio y de R.C. Sproul, folletos interesantes que pueden ayudarnos mucho. Me parece que son una lectura que puede aportar. Y si nos vamos a la rama histórica, el libro de Eusebio, Historia Eclesiástica, está disponible creo que gratuitamente y puede ser bastante útil para entender todos estos aspectos y detalles sobre la verdad del Evangelio. Los libros de Tomás de Aquino, de Anselmo de Canterbury, de Buenaventura, de Bernardo de Claraval, de la época escolástica, son bastante interesantes porque ahí te pones a una distancia un poco más larga de ver cómo había sido transmitido el Evangelio. Yo creo también que los aportes de Lutero, de Melanchthon, de Calvino, del mismo Arminio, pueden ser de Zwingli, pueden ser interesantes
porque también el espíritu de la reforma, aunque hasta cierto punto, ¿verdad? Porque yo creo que mataron mucha gente y eso no es muy sensato, pero bueno, esa crítica la dejaré para después. Creo que se aporta sobre la idea del evangelio bastante. Muchas gracias, Pastor Víctor. De verdad, yo creo que muchos estamos así como de alguna manera entrando en esto que es un poco denso, pero al mismo tiempo tan fácil de entender y tan visible, ¿no? Que dentro de nuestras realidades lo vemos. Nos hacen una pregunta por acá bien interesante que dice: ¿a qué factores crees que se le atribuye que el mensaje de salvación, las personas dentro del evangelio lo hayan diluido? Yo creo que puede haber una mezcla de todo, pero al final hay una que rasca el oído de todos nosotros y es el tema de dinero, el tema económico. Como se vuelve un evangelio comercial, entonces se vuelve un evangelio lucrativo. Y como se vuelve un evangelio lucrativo, tú te vas a afianzar sobre ese tipo de teologías para vivir de una forma holgada, no como viven los demás, pero tú como administrador de esa idea, entonces vives muy bien. Y una de las características de este evangelio plástico es el antropocentrismo, o sea, cómo todo gira en torno a un ungido, a una persona. Ya no desarrollamos comunidades, sino más bien desarrollamos un culto básicamente hacia la persona. Y eso es algo muy serio, porque de hecho, si tú vas al griego del Nuevo Testamento, cuando se habla de dones de milagros y sanidad, el texto griego está colocado en plurales, no es una persona, sino la iglesia. Cuando Santiago dice, mira, si hay uno enfermo entre ustedes, a los ancianos que vengan, oren. Entonces, yo creo que la conveniencia humana, si tú te estudias un libro que se llama el libro de las doctrinas apostólicas o la Didache, que fue escrito, bueno, hay controversias sobre cuándo se escribió, pero se coincide como en el año 90 de la era cristiana. Te das cuenta que desde ese momento habían personas que se lucraban y dicen, todos aquellos que vengan y les pidan dinero por esto, rechácenlo y no los reciban. Si tú vas a Judas, que recomendé repasar esa carta que tiene un solo capítulo, utiliza de una forma muy cruda, el autor habla del lucro de Balaam. Si te vas a 2 Pedro, capítulo 2, que parece una réplica, habla claramente de lo que hizo Balaam. ¿Y qué fue lo que hizo Balaam? O sea, compró, hizo un intercambio económico para prostituir una verdad que él sabía, y es que Dios no iba a maldecir al pueblo que le había bendecido. Entonces, la respuesta corta es por conveniencia. Por conveniencia yo diluyo, me lleno de poder. Imagínate que es tan fácil poner una iglesia que tú agarras tú, invitas a 5 vecinos tuyos, los pones en una silla plástica, te preparas un sermón, el que tú quieras, le pones un letrero, dice aquí ahora se reúne la iglesia Santidad Jehová, o como tú le quieras llamar, no sé, y ya tú estás constituido en iglesia. De ahí en adelante, ¿quién dice que tú no eres legítimo? Yo no estoy diciendo que tampoco Dios pueda obrar así, estoy diciendo de que hay una línea muy delgada y muchas veces por conveniencia el hombre actúa y va a hacer su propio mensaje. Perfecto, muchas gracias, Pastor, por esa respuesta. Ahora, Samuel, desde México. Mi pregunta es, buenas tardes, Pastor. ¿Cómo ayudar a las personas que sin darse cuenta están siendo instruidas en un evangelio diferente? Tú sabes que esa es una pregunta capciosa y difícil, porque eso ha generado entonces que se hagan muchos sesgos y una pugna enorme. Y ahí la pregunta que hacían los chicos ahorita de Arminio o Calvinio. Fíjate que hoy en día este movimiento reformado que ha ido cogiendo fuerza en los países latinoamericanos de nuevo, parecería desconocer absolutamente toda la obra de gracia que hay en los movimientos que no son reformados. Llámense los pentecostales, los metodistas, que tienen un corte probablemente más arminiano. Y caemos en decirle a la gente, tú no eres cristiano. Y yo particularmente, yo no creo que el calvinista tenga verdad absoluta. De hecho, hay un libro que escribió un humanista llamado Stefan Zweig, que se llama Castellión contra Calvino. Ese libro
Sebastián Castellón fue un eminente teólogo de la época de Calvino que vivió en Ginebra y tiene que huir de Ginebra porque no estaba de acuerdo con el despotismo totalitario que ejercía Calvino en Ginebra. Y bueno, pues entra en escena un médico eminente al que Calvino mata, no con sus propias manos, pero con sus acciones lo mata. Fue Miguel de Servet, un hombre que fue, bueno, es conocido como padre de lo que tiene que ver con temas hematológicos o de sangre, porque descubre uno de los principios hematológicos en ese momento. Un hombre eminente que no creía en la Trinidad, sino que creía era unitarianista. Y él enfrentaba a Calvino. Bueno, Zweig escribe en ese libro de cómo ese sesgo religioso nos llevó, o llevó a un grupo a arremeter de forma muy burda contra estos hermanos en la fe. Si tú te estudias un poco la historia de lo que fue el sínodo de Dordrecht en el siglo XVII, llevan a Simón de Episcopio, que fue el discípulo aventajado de Arminio, el formador o el formulador de los 5 puntos arminianos, a los cuales Francisco Gomaro y ese grupo lanzan los famosos 5 puntos calvinistas, y se crea este sesgo y esta ruptura demasiado fuerte. ¿Por qué hago esta ambientación para responder tu pregunta de cómo ayudar a una gente que esté en un falso evangelio? Nosotros no podemos confundir falso evangelio con doctrina diferente. O sea, una doctrina diferente, una persona que crea diferente a mí sobre puntos de la doctrina cristiana, no necesariamente está en un falso evangelio. Ahora, todo aquel que no entienda la salvación a través de la obra de gracia por Cristo y cuyo evangelio sea metálico, eso es otra religión ya. Y ese necesita que usted lo aborde con gracia, porque el problema es que nos falta gracia. Yo decirle a una gente, usted está equivocado, es predisponerla. A diferencia de que si guiamos a las personas en una conversación amigable, no suponiendo que tenemos una verdad absoluta, sino compartiendo un texto, probablemente gente bien intencionada esté dispuesta, y ahí está la obra del Espíritu Santo que va a abrir, como hizo con Lidia, el corazón de nosotros. Gracias, Pastor Víctor. De verdad, estamos siendo muy bendecidos a través de esto. Y ahí tenemos otra pregunta acá que nos dice así: ¿qué hacer si estás 100% seguro que tu tiempo en tu actual congregación ha terminado y estás buscando un nuevo lugar donde congregarte, pero todo lo que encuentras son iglesias neopentecostalistas, prosperidad y pactos emocionalistas? ¿Qué hacer? Bueno, yo pienso que primero buscar una iglesia que no sea de ese tipo. Si es prosperidad y teología, no teología del pacto, sino porque la teología del pacto es otro concepto, pero yo sé a lo que se refiere sobre el tema de vamos a hacer un pacto pero todos los pactos implican dinero. O sea, yo te doy $1,000,000 y yo hice un pacto con Dios, y Dios, porque Dios es un Dios de pacto, pero el pacto grande de Dios con la humanidad es la obra de gracia a través de Cristo. Ahora, en ese caso práctico, primero, las ovejas son de Dios, no de ningún pastor. Segundo, si ya ese sentimiento se ha ido acendrando, se ha ido puliendo, lo has ido madurando, evalúas que no es porque tienes una diferencia con alguien, que no tienes un rencor, que estás en paz con tus hermanos y que verdaderamente, estando todas las variables en orden, sigues entendiendo que es el momento de moverse, bueno, pues probablemente sea el dueño tuyo que te esté invitando a otra etapa en otra congregación. Yo creo particularmente que a ningún pastor le gusta ver la gente salir, pero al final, cuando llegamos a la convicción de que las ovejas son del Señor, lo único que determina que fue Dios que te llamó es el éxito de tu jornada en el tiempo. Y cuando llamo a éxito no me refiero a que tengas una casa nueva, un carro nuevo, sino que tu vida cristiana haya prosperado de forma exitosa. Pero si las ofertas que estás viendo no cumplen con un filtro del evangelio, entonces hasta que no encuentres una iglesia que cumpla con ese filtro y con el que tú te identifiques, pues espera el tiempo. Pero sigue buscando si entiendes que ya Dios te ha llamado. Y si no, revisa tu corazón y las motivaciones de tu corazón. ¿Por qué estoy saliendo?
de la iglesia. A veces salimos por motivaciones incorrectas. No estoy diciendo que sea el caso de quien pregunta, pero si ustedes se dan cuenta, todas las cartas del Nuevo Testamento están escritas sobre la base de un contexto absolutamente conciliador sobre problemas que tenían esas iglesias. Filipenses, la carta más bonita, más linda, Evodia y Síntique estaban divididas. O sea, Corintios, un quinto de la carta se escribe acerca de la división en la iglesia. Capítulo 1, versículo 11 o versículo 10 y 11 hasta el capítulo 3, versículo 23, si mal no recuerdo, un quinto de la carta sobre los conflictos que habían. Después los problemas, que el incestuoso, que los litigios, que el abuso de la cena del Señor. O sea, era un desastre. Eso es una iglesia compuesta por seres humanos. Somos complicados, somos conflictivos y necesitamos de Cristo para que nos ayude. Romanos 14, los débiles y los fuertes. O sea, no hay una carta del Nuevo Testamento que no observe ni acuse problema de división. Excelente, pastor. Muchísimas gracias. Temitayo, te invito a que tú mismo puedas hacerle la pregunta al pastor. ¿Por qué es difícil hoy en día que la gente predica lo que predicó Jesús? Primero que quizás no todos los pastores no están predicando un mensaje cristocéntrico. De hecho, te exhorto a que te estudies un poco la historia de un movimiento muy contracorriente que se dio en el siglo XVI, que fue la historia de los anabaptistas. De ahí nacen las iglesias menonitas. Porque el reclamo de ellos era que los reformadores y los reformados idolatraban la Biblia y no estaban dispuestos a basar su teología en el Sermón del Monte. O sea, la regla de oro, lo que tú quieres que le hagan, lo que tú quieres que hagan contigo, hazlo con otros, ama a tus enemigos, pon la otra mejilla, las cosas prácticas de lo que Jesús enseñó. Entonces, mira, no es común ni es bien visto cuando tú eres una persona que vas en contra de la ortodoxia, eso se llama heterodoxia. Pero yo creo, para serte muy honesto, que tampoco es conveniente en este tiempo. Yo creo que el mensaje populista, emocionante, de si tienes a Goliat ahí delante, prepárate para lanzarle porque lo que Dios ha depositado en tu mano es lo único que tú necesitas para vencer todos los gigantes que están delante de ti. Para mí ese es el mensaje que le gusta al ego, que le gusta a la gente. Y como muchos pastores lo que están es codependientes de cuántas ofrendas se recogen y de cuánta gente va a la iglesia, pues comprometen la calidad de su mensaje para decirle a la gente lo que la gente quiere oír. Pablo lo dijo en la segunda carta a Timoteo capítulo 4, en los postreros días se amontonarán los maestros en las plazas porque la gente tendrá también comezón de oír. Entonces es muy bonito decirle a la gente lo que la gente quiere oír. ¿Qué quiere oír la gente cuando va a la iglesia? Un mensaje esperanzador, un mensaje que toque su corazón, etcétera, etcétera. Pero eso se queda en eso, en algo que no transforma, sino que se convierte en lo que yo voy a buscar cada domingo como dosis única para seguir en la semana. Yo lo considero eso como una pérdida de tiempo, pero ese es un criterio muy particular. Así es, muchas gracias, de verdad. También tenemos otra pregunta acá que tiene que ver un poco, yo creo que ya hemos escuchado varias cosas, pero ¿cómo identificar rápidamente a una iglesia que ha secuestrado el evangelio, verdad? Bueno, rasgos prácticos. No te confronta con el pecado. Rasgos prácticos, o sea, no te confronta con el pecado, con lo que se supone que en el evangelio está mal. Número 2, no tiene un mensaje expositivo cristocéntrico. Con esto no quiero decir que todos los mensajes que nosotros demos es versículo 1, versículo 2 y versículo 3, porque ustedes lo saben tanto como yo, que la Biblia no fue escrita ni en versículos ni capítulos. A mí me gustó mucho la pregunta de NBI o Reina Valera. ¿Por qué? Porque una es equivalencia formal, que es la Reina Valera, y la otra es equivalencia funcional, o sea, dinámica. Se traduce más bien idea por idea, no palabras por palabras, contextualizando un poquito más. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes hoy en día un versículo, por ponerte el caso, que la gente va leyendo y los capítulos los colocó Stephen Langton, profesor
de la Sorbona de París inglesa en el siglo XIII, y los versículos, Robert Estienne en el siglo XVI y luego Teodoro de Beza, para ayudar a la indexación, o sea, para ayudar a la gente a encontrar con más facilidad. Y eso ha sido bueno pero malo. ¿Por qué? Porque entonces no leemos, es como que yo le escribo una carta a Jerón, pero yo las secciones de forma tal que cuando una persona solo lee una sección de la carta, no tiene todo el pensamiento colectivo que implica la carta. Entonces caen asunciones que son totalmente incorrectas. Hay un libro que yo recomiendo, eso sí, que hay que leerlo con pinzas, porque es un libro que hay que leerlo con pinzas. Se llama Paganismo en tu cristianismo. Y en uno de los capítulos, justamente, el autor hace una analogía con un eminente psicólogo, obviamente que es una analogía, pero utiliza la idea de un psicólogo que escribió una carta que se fue desfragmentando al tiempo y que la gente solo enseñaba porciones. Bueno, pues la desnaturalizaron. Entonces, toda iglesia que no te confronte con el pecado, que no utilice la Biblia de forma expositiva, o sea, que no utilice el texto bíblico como fuente de conducta, de norma, de fe, de confianza, hay un serio problema, porque eso es lo que le criticamos al mormonismo. Si tú tienes un libro particular que tú dices que te lo dio un ángel llamado Moroni en un lugar allá arriba, o lo mismo que hizo Alá, que entró a la cueva en el siglo VII, en el año 623-24, y de repente sale con el Corán, bueno, yo puedo salir con lo que yo quiera. Entonces yo creo que esos son los dos rasgos. Hay un libro que escribió Mark Dever, ustedes en España utilizan o conocen bien sobre el movimiento de las 9 marcas, o sea, que reitero, yo no soy bautista, pero ese libro en específico me gustó mucho. Se llama Las 9 marcas de una iglesia saludable y está gratis en internet, escrito por Mark Dever, Las 9 marcas de una iglesia saludable. En otro orden, hay uno que escribió un autor americano llamado Tabition Yabwile, que se llama Una membresía saludable, ¿cómo es? Y entonces es como un contraste entre lo que es una iglesia saludable y lo que es un miembro saludable. Y yo creo que esas son las dos características básicas. Es una iglesia que te confronta con el pecado y es una iglesia bibliocéntrica. Y si es bibliocéntrica, es cristocéntrica. Ahora, ya si es que tiene pluralidad de pastores o que si tiene un pastor, que si la mujer le dejan, ya esos son temas que pudiéramos discutirlo yo con muchísimo gusto en otra ocasión, pero no vienen al caso de hablar de salud o no de una iglesia. Y a mí me preocupa que de repente un hermano bautista del sur, conservador, cuando va a una iglesia, dice, yo no puedo estar donde una mujer predique. Ya es respetable, pero no es condenable. No sé si me doy a entender. Yo respeto tu desacuerdo, pero no puedo condenar al que no está de acuerdo contigo, porque hay muchas formas de leer el contexto sobre todo de la primera carta a Timoteo, que en otra ocasión pudiéramos hacer un exégesis de esa carta y ustedes verán que si le quitamos los capítulos y versículos se pueden apreciar otras cosas. Genial, pastor. Muchísimas gracias. Cada respuesta nos va dejando una gran reflexión y un gran conocimiento. Tenemos una pregunta más. Esta vez la va a hacer mi compañero, mi amigo Claudius. Antes había dicho de las doctrinas y del evangelio. ¿Cómo vivir el verdadero evangelio sin ir a ningún extremo? Porque al fin y al cabo hay doctrinas, bueno, como había dicho, que si una mujer predica, pues no pasa nada. Pero si te dicen que si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo, y a mi entender es, por ejemplo, que no soy salvo si no tengo el Espíritu Santo, ¿cómo vivir un verdadero evangelio sin ir a extremos? Sin ir al libertinaje, pero tampoco sin ir al legalismo, de que todo tiene que ser hecho así. Mira, yo creo que Romanos 14 nos ilustra muy bien esta tensión que otros teólogos le han colocado, la tiranía del hermano débil versus la tiranía del hermano fuerte. Si tú estudias la carta a los romanos, Pablo está hablándole a un antagonista intelectual que había en Roma.
Capítulo 2, versículo 1, Pablo dice, por tanto, quien quiera tú que seas. ¿Cómo dice? Por tanto, sí, exacto, le habla a la persona, le dice, no importa quién tú seas, en lo mismo que tú condenas a los otros, te condenas a ti mismo. Capítulo 2, verso 1. O sea, y en el capítulo 9, Pablo es monumental en el ataque cuando le dice, tú me dirás, pero yo te diré, y va respondiéndole. O sea, es una carta argumentativa. Y en el capítulo 14 se para y dice, si una persona cae, para su Señor cae, y si está en pie, para su Señor está en pie. Romanos 14, 4, si mal no recuerdo el verso. Y a donde quiero llevarnos es a la idea de que siempre las luchas donde el hermano débil, según el texto bíblico, es aquel que tiene ese tipo de doctrinas como las 16 verdades fundamentales, ¿verdad? A la que te refieres, que es la primera, que una persona es bautizada por el Espíritu Santo solo cuando manifiesta el don de lenguas. Pero bueno, eso tiene un gran problema con la historia porque eso sale en el año 1916. Se arrastra desde el 1904, ¿verdad? Lo que fue el avivamiento de la calle Azusa y todo este movimiento que viene siendo el parto del pentecostalismo. Habría que hacerse una pregunta interesante. ¿Qué pasó desde el siglo XVIII hacia atrás? Nadie fue salvo porque esa gente no hablaba en lengua. O sea, no se registran movimientos, excepto los montanistas del primer siglo y del segundo siglo, que tuvieran estas expresiones extrasensoriales. Entonces, por otro lado, el problema que acusa Pablo en Romanos 14 es que los hermanos fuertes en la fe, él mismo se incluye, capítulo 15, él dice, nosotros los fuertes, entonces tendemos a considerar ignorantes a los hermanos débiles. Por ejemplo, que una persona te venga a ti con unas faldas y te diga, no, es que eso es pecado. A mí, mire señora, a mí me pasó algo en días pasados. Una persona me escribe, ¿usted cree que una mujer cristiana puede ir en bikini a la playa? Y yo le dije, ¿a qué es que se va a la playa? O sea, como que yo respeto definitivamente, pero a la playa, el que va a ver mujeres a la playa en bikini es una persona que tiene serias situaciones, porque a la playa se supone que todo el mundo va a bañarse, o sea, como que nadie anda pendiente, porque para eso hay otras metodologías, usted tiene un problema de base. Pero todavía hay personas que consideran ese tipo de cosas pecado. ¿Son mis hermanos? Absolutamente. Los voy a considerar como, y en serio, qué ignorante. Ahí es que está el reto entonces de la otra ala, de no irnos al otro extremo. Entonces, mira, respondiendo puntualmente a tu pregunta, Juan capítulo 13 narra claramente cómo Jesús dijo, miren, el mundo los va a conocer a ustedes porque ustedes se aman entre ustedes. Básicamente, y en el contexto que Jesús dice eso, de que el mundo los conocerá porque ustedes tienen amor entre ustedes, es en el contexto donde Él le entregó el bocado eucarístico a Judas, que iba a ser la persona que lo iba a traicionar. Dándole el bocado, le estaba diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Lo perdonó básicamente. Con la primera persona que Jesús comparte la cena es con Judas, diciendo, el que moja su pan en mi plato, ese es el que me va a traicionar. Entonces, yo creo que practicando el amor los unos con los otros y obviamente apegándonos a esos mandamientos. Dice el texto, mira, todo se resume, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, hermano Víctor Medina. Muchas gracias. Mi nombre es Armando. Precisamente llevamos una iglesia aquí en Barcelona y todo lo que usted ha compartido, pues muy ilustrativo y nos ayuda mucho a mantenernos firmes en lo que dice el Evangelio, ¿no? De hecho, a ver, si me permite, en armonía con lo que usted dice, nosotros entendemos aquí que nuestra misión no es llenar la iglesia, sino vaciar el infierno, Así que me gusta lo que ha dicho porque entendemos la historia de la misma manera. Y así que nada, intentaremos seguir vaciando el infierno con la ayuda del Señor. ¿Vale? Así que pues muy agradecidos y nada, pues
Yo voy a estar pendiente de lo que usted escribe, porque por aquí tenemos mucho trabajo yo en ese sentido. Así que muchas gracias y deseamos que el Señor les bendiga y les dé muchas oportunidades y lo tendré presente en las oraciones porque esto no es fácil. Amén. Es correcto. Gracias. Bueno, ¿qué tal, pastor? Le habla Paula de Argentina. Quiero orar por usted, por todo lo que pudo transmitir hoy a estos jóvenes y a estos no tan jóvenes, porque todo se resume, como usted dijo, en Cristo y en el amor que nos tuvo a nosotros. Bueno, Señor, te quiero dar gracias por la vida del pastor Víctor, por todo lo que pudimos compartir en este día. Sé que es para aumentar en este tiempo la sabiduría, porque veo mucha sabiduría en él y es lo que nos hace falta en este tiempo, conocer más de vos, volver al origen, saber que se trata solamente de vos y poder avanzar para que todos te conozcan. Quiero bendecir este tiempo que pudimos compartir juntos y te pido una doble porción de bendición para el pastor Víctor. Sé que va a impactar mucho en estas generaciones.